Bienvenidos a su programa Mujer de Guerra Internacional, amén. Les saluda la pastora evangelista Estela Estrada desde Monterrey, Nuevo León, saludando a cada uno de los radiofrecuentes de Radio Difusora Roca Live como Mahanaín de Ciudad de Valle Hermoso, amén, y todos los países internacionales. Estamos en vivo y en directo y me gozo grandemente, queridos hermanos y hermanas, hermosas doncellas del Señor, guerreras, amén, que tengo aquí a mi lado, a mi mano derecha, amén, para la honra y gloria de nuestro Señor, a nuestra amada pastora Jessica Lagunes de la Iglesia Cristiana Espíritu Santo y Fuego. Gracias, hermosa, por haber aceptado la invitación. Es un placer tenerte aquí. Me gozo grandemente porque yo sé que no cabe duda que Dios es un Dios de milagros, que Dios es un Dios que nos restaura, que Dios es un Dios que todo lo puede, que todo lo vence y que a pesar de cada situación, adversidad, Dios está con nosotros. Así es que, mujeres, compartan esta transmisión. Es un programa especial donde Dios nos ha permitido el reunirnos para glorificar y hablar de la grandeza de nuestro Dios. Así es que, adelante, pastora Jessica, bienvenida. Y bueno, ahora sí que le cedo su lugar, ¿verdad? Para que nos comparta ese testimonio tan poderoso, ¿verdad? Que yo sé que va a ser de gran edificación y bendición a cada mujer que esté escuchando. Amén. Amén. Bueno, pues bendiciones a cada uno de aquellos, ¿verdad?, que están siguiendo esta transmisión. Pues el día de hoy, gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida de la pastora que me invitó a compartir parte de mi testimonio. Quizás algunos ya conocen parte de mi testimonio, ¿verdad? Pero pues el día de hoy quiero contarles un poco de ello, más que nada para que vean el poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios tan grande que aún en su misericordia Él nos sana, Él nos da libertad, Él cambia nuestras mentes, ¿verdad? Él cambia nuestros pensamientos. Pues yo les quiero compartir un poco, ¿verdad?, de mi testimonio. Cuando yo comencé el ministerio, comenzamos el ministerio mi esposo y yo, ¿verdad? Cuando él decide, ahora sí que empezar, ¿verdad?, el ministerio, Dios nos había llamado tiempo atrás, pero llegando aquí a la ciudad de Pesquería, Nuevo León, pues Dios nos llama, ¿verdad?, a servir a su obra. Entonces mi esposo comienza el ministerio y yo no quería estar al frente con él. Tenía a lo mejor miedo, tenía temores, tenía muchas cosas con las cuales yo estaba batallando. No quería ser parte del ministerio, quería buscar a Dios, sí, obviamente, porque pues Dios siempre ha sido ahora sí que parte fundamental en mi vida, ¿verdad? Desde mi niñez. Pero no quería tener un compromiso con él en el ministerio, o sea, no quería, yo le dije a él cuando él inició el ministerio, yo le dije, mira, adelante, yo te voy a apoyar en el ministerio, yo sé que Dios te ha llamado, pero yo le decía a él que lo había llamado a él, ¿verdad? Yo no quería un compromiso más allá, no quería ser esa ayuda idónea detrás del ministerio, simplemente en la casa yo quería apoyarlo en muchas cosas, ¿verdad? Pero no en el ministerio. Entonces, pues, Dios nos llama a ambos, pero yo le digo a él, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar, tú dedícate al 100% a la obra y yo me voy a dedicar a ayudarte en lo laboral, ¿verdad? Para que pudiera haber ingresos, porque sabemos que iniciar un ministerio es iniciar de cero, ¿verdad? Pero sabemos que Dios siempre está ahí con nosotros, ¿verdad? Amén. Pero en aquel momento pues yo no tenía a lo mejor esa fe, esa confianza, ¿verdad? Como él la tenía. Decido yo ponerme a trabajar, a laborar, inicié a trabajar, ¿verdad? Y él empezó con la obra. Así pasó el tiempo y él siempre me decía, mira, ven, vamos a buscar a Dios juntos, ¿verdad? Vamos a servir a Dios juntos. Pero pues yo decía, no, es que es un compromiso, ¿verdad? Porque sabemos que pues ahora sí que el pastorado es un compromiso, ¿verdad? Aleluya. Entonces yo le decía a él, no, mira, mejor dale tú y yo trabajo, yo te apoyo con los recursos económicos, ¿verdad? Y así empezamos un tiempo. Pero pues los planes de Dios eran otros, ¿verdad? Nosotros queremos hacer nuestros planes a nuestra manera, pero los planes de Dios son distintos a los de nosotros. Entonces, pues Dios habla a mi vida de una manera pues un poco fuerte, ¿verdad? Amén. Dios me hizo entender de una manera
fuerte que yo tenía que servir al lado de mi esposo, que yo tenía que dejar a un lado el trabajo y estar con él en el ministerio, ¿verdad? Porque yo tenía que aprender a depender de Dios completamente. Entonces, en junio, me parece, entre junio y julio del 2022, yo comencé con una bolita en mi seno izquierdo. Entonces yo le comenté a mi esposo, ¿sabes qué? Me está pasando esto, esto y esto. Para eso teníamos una campaña en lo que es la iglesia, ¿verdad? Yo tenía la fe en que Dios me iba a sanar, aun cuando no le estaba sirviendo, quizás no sabía que esa era la manera en que Dios me iba a llamar, no había entendido, ¿verdad?, el propósito por el cual yo iba a pasar esta situación. Entonces el pastor que fue a esa campaña oró por mí y la bolita desapareció, para la gloria de Dios. Aleluya. Pasaron 15 días y yo sé que Dios desde ese momento ya me había sanado, pero yo no entendí el propósito, pastora. Yo no entendí el propósito por el cual Dios me había sanado. Dios me había sanado para que yo le sirviera, para que yo viera su poder, pero sin embargo yo dije, no, pues sigo trabajando, ya Dios me sanó, ¿verdad? Pasaron, yo creo que ni 15 días, yo testifiqué en la iglesia que Dios me había sanado, que Dios me había quitado esa bolita en el seno, ¿verdad? Y no pasaron, yo creo que 15 días, cuando empieza ahora sí que otros síntomas en mi seno izquierdo, ¿verdad? Empezó ahora sí que una masa grande. Y bueno, empezaron a haber varios cambios en los cuales yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Está pasando esto, yo necesito ir al doctor, ¿verdad? Porque ya no es normal. Fuimos al doctor, él me dijo, mira, confía en Dios, es Dios el que te va a sanar. Y yo dije, no, sí, pero vamos a un doctor, ¿verdad? Fuimos a un doctor, me hicieron estudios y pues la ciencia médica me decía, no, ¿sabes qué? Tienes cáncer, porque todo avanzó muy rápido, pastora. O sea, yo creo que en menos de un mes mi seno quedó completamente destruido. Entonces, me dijo él, ¿sabes qué? Vamos pues a buscar a Dios, ¿verdad? Amén, sí. Entonces ahí yo entendí, ¿verdad? Bueno, Dios habla a mi vida. Cuando yo ya vi esa situación en mí, en mi cuerpo, cuando ya lo sentí, yo pude comprender el propósito que Dios tenía, que Él me estaba pasando por esa situación porque Él quería que yo le sirviera, porque Aleluya. Él quería que yo estuviera en el ministerio con mi esposo, ¿verdad? Entonces Dios, a través de un texto, pastor, en ese tiempo, Dios habla a mi vida y me da el texto, el Salmos 32:8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, pues yo, ahora sí que esa palabra la atesoré desde el momento en que yo comprendí el propósito de Dios. Aleluya. A través de esa enfermedad, ¿verdad? Yo dije, es Dios que me quiere hacer entender, como dice su palabra, me quiere enseñar, quizás a través de esto que yo al momento siento que es una aflicción, una enfermedad, ¿verdad? Pero de eso Dios tiene un propósito. Entonces, bueno, comencé a ir al doctor, ¿verdad? Porque pues por el trabajo me pedían, porque empecé a tener síntomas en los cuales ya no podía asistir a trabajar, empecé a ir al doctor y todo, hasta que me mandaron a hacer una biopsia, pero ya en ese tiempo, en el transcurso de todo el proceso, ¿verdad?, de exámenes, de estudios y todo eso, yo empecé a entender ese propósito de Dios en mi vida. Gloria a Dios. Empecé Aleluya. a buscarle. Un día mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos pues a pedirle, ¿verdad?, a la congregación. Gloria. Yo le dije, no. Esta enfermedad que estoy pasando no es de decir, necesito que me ayuden a orar toda la congregación. No, esto es algo entre Dios y yo. Yo le dije, yo no quiero que le digas a nadie, yo no quiero pedir oración. Quizás para muchos sonó un poco egoísta en ese tiempo, pero yo entendía que lo que yo estaba pasando era parte del propósito, pero también era una disciplina a mi vida. ¿Por qué? Porque yo, al momento que Dios me dijo, quiero que sirvas con tu esposo, yo no quise. Santo. Entonces Dios dijo, no, o sea, de una u otra manera tú vas a servir. Entonces yo dije, no, pues esto es algo que yo tengo que buscar, ¿verdad? Yo tengo que pedirle a Dios que me sane, yo tengo que luchar porque esta enfermedad se vaya. Pero ¿cómo se iba a ir? Pues ahora sí que orando, empezando a buscar a Dios, empecé, pastora, ahí en la enfermedad, ahora sí que empecé a conocer, ¿verdad?, a Dios más. ¿Por qué? Porque cuando uno está pasando una aflicción y un dolor, corre a Dios, ¿verdad? Así es. Sí, a veces Dios lo permite con un propósito. Entonces yo empecé a buscar a Dios en ese momento de la enfermedad. Yo me acuerdo que yo salía del trabajo
y llegaba a la iglesia y me la pasaba en el altar llorando. Era llorar y llorar y llorar y decirle a Dios, perdóname, yo necesito que me sanes, yo necesito que me sanes porque pues te quiero servir, ¿verdad? Ahora sí le dije, ahora sí te quiero servir, porque pues tengo mis hijas pequeñas. Entonces yo comencé a pedirle a Dios, ¿verdad? Yo le empecé a pedir perdón a Dios, pues por muchas cosas. A Amén. veces tienes que aprender a reconocerle a Dios en todas las áreas que estás fallando, ¿verdad? Amén. Yo le empecé a pedir perdón a Dios porque pues yo no quería un compromiso, o sea, yo quería buscar a Dios a mi manera. Y no se trataba de eso, ¿verdad? Era de buscar a Dios con el corazón, era de buscar a Dios con esa entrega. Entonces yo le decía a Dios, muchas veces yo testifiqué en la iglesia, ¿verdad? Yo estaba dentro de la iglesia, pero a veces mi corazón, mi mente, mis pensamientos como madre están ¿dónde? En que si la comida, en que si el trabajo, en que si la ropa. Entonces, esto es algo importante. Cuando vamos a la casa de Dios, hay que olvidarnos de todo. Aleluya. Hay que dejar cargas, hay que dejar quehaceres, hay que dejar deudas, hay que dejar problemas. Todo se queda atrás. Cuando tú entras a la casa de Dios, tienes que ir con esa mentalidad de que vas a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Entonces, yo mucho tiempo estuve así dentro de la iglesia, pero mi corazón no estaba ahí. O sea, yo decía, yo voy a adorar a Dios, pero mi corazón estaba en que, tengo que llegar a hacer de comer, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esta situación, estoy pasando este problema. Entonces, dentro de esta enfermedad, ¿verdad? Dentro de esta disciplina al principio, porque Dios hablaba a mi vida en el momento de la enfermedad, dijo, primero era una disciplina y después pasó a ser un proceso. Cuando yo empecé a buscar a Dios con todo el corazón, ahora sí se convirtió en un proceso, ¿verdad? Pero al principio era una disciplina, ¿por qué? Porque Dios quería corregirme en muchas áreas de mi vida en las cuales yo estaba mal. Él quería corregirme en que yo tenía que darle el primer lugar a Él. ¿Por qué? Porque yo al principio decía, no, pues yo busco a Dios y mientras le apoya a mi esposo ya soy una ayuda idónea, pero no es así. Una ayuda idónea es aquella que dobla rodillas con su esposo, Aleluya. Que está al pie del cañón con él, en las buenas y en las malas. Entonces, eso era lo que Dios quería formar en mí, ¿verdad? En aquel tiempo. Entonces, pastora, pues pasé por muchos estudios, ¿verdad? En los cuales yo le decía a Dios, Señor, yo sé que tú puedes cambiar ese diagnóstico. Todavía no me decían que era cáncer, pero ya estaba la posibilidad. Llegó un momento en este tiempo, ¿verdad?, que fui al doctor y me dijeron, ¿sabes qué? Pues te vamos a hacer la biopsia, pero para hacerte la biopsia necesitamos quitarte 3/4 partes de tu seno, ¿verdad? Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Sí. Al principio como que lo cuestionas, ¿verdad? Pero ya si nos ponemos a pensar, ¿por qué? Porque en aquel tiempo tú no me buscabas, porque eso, o sea, a veces son cosas que lo merecemos, pero la misericordia de Dios y su gracia es tan grande, aleluya, que aún así dice, bueno, te lo voy a quitar. Entonces, pues me dijeron eso en el hospital. Yo dije, bueno, Señor, ahora sí acepto tu voluntad. Si yo voy a servir de esa manera, si tú quieres quitarme eso parte de mi cuerpo, adelante. Pero yo ahora ya entendí que te quiero servir, con o sin, te quiero servir. Aleluya. Entonces, pues fui a dar al hospital, ¿verdad? Estuve en la clínica, estuve una semana internada y me posponían. Me dijeron, no, pues te vamos a operar. Se supone que ya me iban a operar, pastora. Todavía no estaba hecha la biopsia por fuera, ¿verdad? Gracias a Dios, que Dios cambió el diagnóstico. Cuando ya me mandan a hacer la biopsia, voy a hacerme la biopsia y me dan otro resultado. El resultado cambió. Yo sé que fue Dios. Aleluya. Porque para la ciencia médica decía, no, es que es cáncer, porque le digo, o sea, en serio, estaba completamente destruido. Y yo decía, Señor, pero tú puedes restaurar esto. O sea, al principio yo me cuestioné, cuando me dijeron es cáncer, yo me veía ya con quimioterapias, pelona, porque en aquel momento, como no buscaba a Dios con todo mi corazón, estaba la duda, estaba la incredulidad. Pero en parte de todo este caminar, ¿verdad? Yo empecé a entender muchas cosas en la enfermedad. Y ahora sí ya empezaba a buscar más a Dios, a leer la palabra, a orar. Y ahí fue cuando yo comprendí, ¿verdad? Le digo, el propósito de Dios a través de esta enfermedad. Entonces ya, cuando yo voy a dar al hospital, ya mi fe ya estaba más firme, yo ya buscaba a Dios, yo ya le adoraba, ya iba a la iglesia con esa convicción de querer servirle, ¿verdad? Entonces ya Dios ya había cambiado completamente mi mentalidad.
pues empiezo yo ahora sí que a ir al hospital, le digo, sigo yendo al hospital, y en esa semana que me internan me dicen, no, pues te lo vamos a quitar porque vamos a hacer una reconstrucción, pero la reconstrucción ahora sí que era quitarme 3/4 partes de. Y dije, no, pues ya, está bien, no pasa nada. Llego al hospital y mi esposo ahora sí que se queda con las niñas, mi mamá me apoyó mucho en este tiempo, ¿verdad? Entonces, una semana estuve en el hospital. Cuando llega el momento de la cirugía me dicen, ya estás preparada y todo. Me preparan, pastora, me prepararon, me vendaron, o sea, me hicieron todo el procedimiento para lo que es la cirugía. Llego al quirófano y me llevan una silla de ruedas, me tienen ahí sentada y me dicen, ¿sabes qué? Vas a esperar a que salga la paciente que está en el quirófano. Le digo, no, sí, está bien. Ahí estuve sentada, pues yo poniéndome a cuentas, ¿verdad? Porque iba a entrar al quirófano, pidiéndole perdón a Dios, diciéndole que pues yo le iba a servir, ¿verdad? Que como sea yo le iba a servir. Recuerdo muy bien que estuve ahí, yo creo que esperando como 1 hora, y sale el doctor y me dice, ¿sabes qué? Bueno, salió un enfermero, creo que era enfermero. Me dice, ¿sabes qué? No te van a operar, vamos otra vez de nuevo. Me regresan, le avisan a mi esposo que no me van a operar, me regresan a piso. Y yo les digo, ¿por qué no me van a operar? No, pues es que se complicó la cirugía anterior, ¿verdad? Y el doctor ya anda muy cansado, se alargó, entonces vamos a reprogramártela. Entonces yo dije, es Dios. Amén. Es Dios, yo creo que es Dios queriendo hacer algo, ¿verdad? Y me bajan a piso y ese mismo día les digo, ¿y hasta cuándo me van a operar? No, pues que te vamos a reprogramar. Fue en septiembre cuando a mí me ingresaron en quirófano. No, te vamos a reprogramar para noviembre. Entonces me dieron a entender que yo podía quedarme ahí hasta noviembre, ¿verdad? Y yo le dije, no, yo me doy de alta. Entonces yo ese día me dice mi esposo, no, aun cuando él no dudaba en ese tiempo, me dijo, ¿sabes qué? ¿Y si pagamos? Le digo, no, ságame de aquí, yo ya me di de alta porque yo sé que esto es parte de Dios. Si no me operaron, es porque Dios va a hacer algo. Yo no sé qué va a hacer Dios, pero de que Dios me va a sanar y Él va a reconstruir mi seno, sácame de aquí. Me di de alta, pastora, me reprogramaron la operación para noviembre. Y yo recuerdo que ese mismo día salí del hospital, llego a mi casa y mi mamá pues preocupada, como cualquier mamá, ¿verdad? Claro, y yo le dije, no mamá, es que Dios va a hacer algo, yo sé que Dios va a hacer algo. Y así fue, ya cuando, o sea, me dieron los resultados y Dios cambió el diagnóstico, ya no era cáncer. Gloria a Dios. Me dijeron que era una mastitis, ¿verdad? Entonces, yo sé que fue Dios. Claro, yo sé que fue Dios el que cambió ese diagnóstico, porque les digo, al principio todo apuntaba que era cáncer. Y cuando me dan los resultados de la biopsia me dicen, no, es una simple mastitis. ¡Aleluya! Y sí me dijeron que era algo crónico, que podía regresar, ¿verdad? Pero yo sabía que no. Cuando Dios sana por completo. Pero ahí viene el pero, pastor. ¡Aleluya! Sí puede regresar. Si uno, por ejemplo, yo en esta parte entendí que Dios no solamente quería cambiar lo emocional, Dios no solamente quería cambiar el que yo le sirviera, sino Dios quería cambiar una parte importante que muchas veces como mujeres siempre nos guardamos tantas cosas en el corazón. Muchísimas. Falta de perdón, rencor, resentimiento, a veces amargura. Entonces, por lo regular, somos las mujeres las que más cargamos eso, ¿verdad? Amén, porque sí. Nosotras nos movemos muchas veces por sentimientos. Entonces, Dios a través de esta enfermedad, Él cambió muchas cosas en mi corazón. Ahí entendí lo que era el perdón, ahí entendí lo que era, ahora sí que una de las causas de enfermedad, y está ahora sí que comprobado, ¿verdad? Aleluya. Que muchas veces vienen las enfermedades, ¿por qué? Porque guardamos tantas cosas en nuestro corazón. Sí. Entonces ahí yo entendí, ¿verdad? Que a través de su palabra, ¿verdad? Que dice que del corazón, ¿verdad? Mana la vida. Entonces yo decía, no, Dios, tú eres el que quieres cambiar hasta mi corazón, quieres quitar este corazón sucio, ¿verdad? Y ponerme un corazón nuevo. Amén. Cuando yo aprendí todo eso, cuando aprendí a perdonar, cuando aprendí a sacar todo eso de mi corazón, Dios trae la sanidad completa. Sí. Trae la sanidad en el interior. Entonces, pues ya, pasa el tiempo y me doy de alta. Me dijeron en noviembre regresas, yo dije, no, yo no vuelvo a regresar, yo no vuelvo a pisar, ya Dios me sanó. Para eso fue en septiembre, para noviembre yo tenía que regresar. Dios pone los medios, ¿verdad? Encontramos a un doctor, porque pues también la ciencia médica, sabemos que Dios no está peleado con la ciencia médica, ¿verdad?
Y recuerdo que llegamos con ese doctor y me dijo, ¿qué calvario pasaste? Ay, y para que un doctor te diga esa palabra, te quedas así como que, sí. no es el doctor, es Claro. Dios hablándote. Aleluya. No era necesario que yo pasara por todo eso, si yo hubiera entendido a la primera, que Amén. Dios quería que yo le sirviera. Así es. Pero tuve que pasar. ¿Por qué? Porque Dios nos ama de una manera, ahora sí que, como dice, con amor eterno te he amado. Amén. Y Él nos ama tanto que a veces tiene que hacer que pasemos por situaciones, ¿verdad? Y no es porque Él no nos quiera o porque quiera que pasemos eso, sino porque Él quiere que entendamos, como dice ese texto, ¿verdad? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes Amén. andar. Así Él fijó sus ojos en mí y no me soltó. Y dijo, no, yo te quiero cambiar, yo te quiero transformar, yo quiero que me sirvas. Ahí fue cuando entendí, ¿verdad? Y a veces en el caminar, no es por nada, pastora, pero en el caminar a veces como que tú dices, espérate, ¿a dónde estoy yendo? Si Dios ya me pasó por esto, tengo que entender. Aleluya. Entonces ese texto, pues yo lo atesoré mucho porque yo dije, cuando uno a veces quiere como que tirar la toalla, ahí dice Dios, no, acuérdate que te voy a hacer entender y voy a fijar mis ojos sobre ti. Entonces, pues pasó el tiempo, ¿verdad? Dios reconstruyó, o sea, para la gloria de Dios fue Gloria Dios, Gloria a Dios. Donde todo, ahora sí que había destrucción en la parte de mi cuerpo, Dios lo reconstruyó completamente. Aleluya. Dios lo reconstruyó, no hubo necesidad de que me quitaran. Yo recuerdo que estando en el hospital, como a media semana, llegó una persona de servicio social y no me conocía, yo no la conocía, la verdad, y simplemente me dijo, ¿tú eres cristiana? Y yo le dije, sí. No le dije que pues mi esposo era pastor, ¿verdad? Yo Aleluya. dije, no, sí, yo soy cristiana. Y me dijo, yo nada más te quiero decir estas palabras. Dice Dios que tu disciplina ya pasó, ahora estás en tu proceso. Fue todo. Yo lloré como no tiene idea. Y yo dije, bueno, yo sé que es Dios cambiando, ¿verdad? Ya Dios vio mi corazón arrepentido, ya Dios vio mi corazón que realmente ya quiere servirle, ¿verdad? Entonces, yo le platiqué a mi esposo, ¿verdad? Sobre esa situación. Yo dije, Dios, o sea, hasta esa cama de hospital, Dios me fue a hablar a través ¿Cuánto no nos quiere, nos de una ama? persona que no conocía, pero yo sé que era Dios, ¿verdad? Entonces, pues ya salgo del hospital, ¿verdad? Dios hace la obra en mí, porque yo sé que fue Dios el que hizo la obra en mí. Aleluya. Pude ahora sí que sanar completamente. Eso fue, le digo, en noviembre. Para diciembre yo tenía que ir a otro estudio. No fui por causas de que mi esposo tenía campañas y todo eso. Entonces yo acabé mi tratamiento en diciembre, era para enero, perdón. Para marzo vuelvo a ir. Y a mí me habían dicho que esta enfermedad era una enfermedad crónica, ¿verdad? En la cual podría regresar al mes, a los 5 años, a los 10 años, a los meses. O sea, es una enfermedad que puede ser progresiva, ¿verdad? Sí. Eso me habían dicho en el diagnóstico médico, con la Así biopsia. es. Cuando yo voy ahora sí que a chequeo en marzo, me acuerdo que fue como un 14, 15 de marzo, voy a chequeo y me dice el doctor, no sé qué pasó, dice, pero no hay rastro de la enfermedad. Gloria a Dios. No tienes nada. Aleluya. Yo pude ver el poder de Dios una vez más, ¿verdad? Porque yo dije, o sea, me habían dicho que era una enfermedad crónica y el doctor me dice, no tienes rastro, o sea, no hay nada de rastro de la enfermedad. Y yo ahí creí, ¿verdad? Que ya no va a regresar esa enfermedad, pero yo le digo a mi esposo, claro que no va a regresar esa enfermedad siempre y cuando yo siga guardando mi corazón. Así es. Siempre y cuando yo siga buscando a Dios, porque sabemos que Dios puede. Ahora sí que yo siento que ese diagnóstico quedó ahí para que Dios me dijera, hey, recuerda que siempre debes de buscarme, que siempre Así debes es. seguirme, que siempre debes servirme. Entonces yo dije, no, yo sé que ya no va a regresar porque yo quiero ahora buscar a Dios, yo quiero servir ahora a Dios. Y en el camino de ahora sí que del ministerio son tantas cosas que uno como mujer a veces pasa, ¿verdad? Amén. Pero ahí entiendes de dónde te sacó Dios, de dónde te rescató de Dios, de dónde te sanó Dios, qué fue lo que hizo en ti para que tú puedas aprender, ¿verdad? Con las personas que te rodean, aprender a aconsejarlas, aprender a amarlas, aprender a perdonarlas, incluso, Sí. ¿verdad? Entonces, ahí puedo entender yo muchas cosas, ¿verdad? En mi proceso yo puedo entender muchas cosas, en la disciplina que tuve que pasar también pude entender muchas cosas de las cuales Dios me quería hacer pasar. ¿Por qué? Porque Él me quería hacer entender. Dice ahora sí que hay en Hebreos, les voy a leer, ¿verdad? Hebreos 12:11 dice, Amén. es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
eso yo pude ver, ¿verdad? O sea, al principio yo lloraba, yo me acuerdo que yo le lloraba a mi esposo y yo le decía, es que me voy a morir, es que esto, ¿por qué? Porque aún no estaba el Espíritu Santo dentro de mí, porque eso era lo que Dios quería, ahora sí que formarme, ¿verdad? Que yo me enamorara de Él, que yo pudiera sentir su presencia en mi vida. Entonces, cuando ya yo empiezo ahora sí que a conocer a Dios, a tener una intimidad con Él, ahora sí que a buscarle, ¿verdad? Amén. Ahí fue donde yo dije, no, mira, gloria a Dios por esa aflicción que pasé, porque ahora, como dice su palabra, da fruto apacible. Ahora para mí es un gozo, que si yo no hubiera pasado por eso, a lo mejor hoy no estuviera en este lugar. Así es. A lo mejor ese testimonio no hubiera sido de bendición para otras personas. A lo mejor lo que yo pasé, lo que yo sentí, porque si nos vamos a profundizar el testimonio son muchas cosas, pastora, que a lo mejor en algunas partes del testimonio les he compartido a algunas personas, a otras, dependiendo de la situación que ellas pasen, ¿verdad? O así. Pero yo sé que Dios siempre te saca de algo, siempre te sana de algo. ¿Para qué? Para hacer testimonio y bendición para las demás personas. Entonces, pues yo pude ver, es muy largo, muy extenso el testimonio, traté de resumirlo, ¿verdad? Sí. Pero yo sé que Dios es bueno. Dios es demasiado bueno, pude ver su misericordia y aún en estos días seguimos viendo su misericordia, su gracia para con nosotros. Y siempre he dicho, aún sin merecerlo, ¿verdad? Porque dice un texto de la Biblia, si Dios nos pagara conforme a nuestros actos, a nuestros hechos, ¿dónde estaríamos? Así Pero es. Sin embargo, Dios es tan bueno, tan misericordioso con nosotros que aquí nos tiene. Y nosotros ahora sí que nos queda pagarle ¿cómo? Agradeciéndole, siendo agradecidos con Él primeramente, sirviéndole en la obra, amén, buscando amén, su presencia cada día. Sobre todo, como decía mi esposo hace rato, o sea, servirle en la obra, pero no olvidarnos de buscarlo a Él, que Él es ahora sí que el dueño de la obra. Así exacto, pastora, y pues esto es parte, ¿verdad? Parte de mi testimonio y pues yo espero que sea de bendición para las personas, ¿verdad? Para las mujeres, sobre todo. Porque muchas veces como mujeres, ¿verdad? Tomamos en poco nuestra salud. Por ejemplo, a lo mejor yo no hubiera pasado por eso si hubiera ido a un chequeo antes, pastora. Pero a veces tomamos en poco eso. No, lamentablemente nosotras nos chiflamos, hermosas doncellas del Señor, nos chiflamos, ¿por qué? Porque dejamos de atender nuestra persona cuando verdaderamente también tenemos que atender nuestra persona, porque somos mujeres que tenemos muchos compromisos, primeramente con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, y ese tema es un tema muy, muy, muy primordial en nosotras. Tenemos que checarnos, tenemos que ir al médico, tenemos que decir lo que nos está pasando, porque como dijo la pastora Jess, a veces nos guardamos tantas cosas que nos olvidamos, y ahí es donde empieza a que nuestro corazón empiece a sentir resentimiento, coraje, odio, y sobre todo el resentimiento. Y Dios quiere liberarte en esta tarde. Yo me gozo grandemente con la pastora y con cada una de las hermanas en las cuales Dios ha hecho milagros, porque Dios es un Dios de milagros. De eso no hay duda. Porque mire, así como ella, la pastora, pasó por ese proceso, también yo he pasado por procesos. Pero Dios ha permitido todo eso para que usted y yo entendamos que es con un propósito. ¿Por qué? Porque mire, en cuanto a lo que ella está comentando y lo que usted estuvo comentando, ha de cuenta que es una mujer y fue una mujer determinante. ¿Por qué? Porque ella dijo, yo ya no vuelvo a ir a ese lugar porque yo tengo mi confianza en Dios, porque yo soy una mujer de fe, porque yo soy una mujer en la cual estoy forjando mi propio destino, pero a través de la dirección de Dios. Y muchas de las veces, ¿verdad, amiga? Bueno, yo le digo mi amiga, ¿por qué? Muchas de las veces nosotras nos olvidamos de que Dios es Dios y Dios es un Dios de milagros. Y a veces es tanta nuestra preocupación, nuestra angustia, el afán de nuestro diario vivir, de que mi hijo está pasando por esta situación, mi hija, no sé qué hacer con ella, me preocupa, mi esposo no quiere reconocer, está en el alcoholismo, está ahí en las drogas. Dios usa nuestras vidas, hermanas, para ser de bendición, y tenemos que empezar con nuestra propia familia. Sí, por eso es que yo me gozo, porque yo decía,
papá Dios, pero este tema del testimonio de la pastora, yo no lo había escuchado así como usted lo ha estado comentando, pero me gozo grandemente porque usted dijo, no, yo ya no vuelvo a ir, yo ya no regreso a ese lugar. O sea, una mujer determinante, el cual ella formó su propio destino. ¿Pero por qué? Porque Dios así lo decidió. Porque Dios así le hizo entender, ¿verdad? Te hizo entender de que, a ver, estate quieta. O sea, ¿cómo quieres? Te estoy llamando la atención. Quiero que voltees conmigo. Si yo te estoy diciendo que van a trabajar en el ministerio, si yo te he puesto ahí, es porque así es. ¿O cómo quieres que te llame la atención? Y a veces nosotras, aleluya, gloria a Dios, a veces nosotras nos dejamos guiar por todo lo que es humanamente. Es que me salió esto. No, yo no voy a ir al doctor. Después. No, lo dejo para después. No, ¿para qué voy? Ay, al rato se me pasa el dolor. Al rato se me pasa el malestar. Con una pastillita y no pasa nada. Santo Dios. Cuidemos nuestro cuerpo también, hermanas. Es parte fundamental en nuestra vida espiritual. Entonces, yo invito a cada una de ustedes a que nos hagamos estudios, a que nos chequemos, pero sobre todo, ¿verdad? Testifiquemos de la grandeza de Dios que es única. Yo la verdad la estimo mucho, no la conozco de años, han de pensar, ay, la conoce de años, ¿verdad? Pero Dios hace conexiones del reino. Amén. Aunque usted dude, aunque usted a veces diga, es que es imposible, no, Dios hace conexiones del reino, así como ella dice, yo que iba a pensar que iba a estar aquí testificando, igual yo de esta manera, yo que iba a pensar que iba a estar aquí en una radiodifusora, siendo pues bueno, del programa Mujer de Guerra, yo que tanto iba a imaginar que íbamos a tener y que Dios iba a permitir que conocer tantos pastores y pastoras y evangelistas y profetas, pero es porque Dios hace conexiones del reino. ¿Pero para qué? Para que usted y yo hablemos, digamos lo que el Padre está demandando en este tiempo. Así es que yo me gozo con su vida, tu vida, ahora sí que te voy a hablar de tú, aleluya, porque mire, entre mujeres a veces es necesario platicar, a veces pasan situaciones en las cuales dices, es que ¿a quién se lo platico? Es que ¿a quién? Tengo un problema, me está pasando esto, ¿con quién? Y muchas de las veces no forjamos una amistad con una mujer porque dijimos, no, pues es que ella me dio la espalda, es que ella me traicionó. Pero Dios es Dios que mire, Él hace conexiones del reino y me gozo grandemente en cuanto a ese testimonio poderoso y en verdad que sí, es importante y es primordial el hablar sobre acerca de estos temas, del cáncer, pues hacernos el chequeo, ¿verdad? Como debe de ser, no dejarnos, ¿por qué? Porque es primordial para nuestra vida. Así es que algo que desees decir, no sé, invitar a cada hermana, ¿verdad? De que no descuidemos nuestro cuerpo, también tenemos que cuidarnos, porque mire, tenemos familia, y bueno, a Dios gracias, estamos aún con vida, ¿verdad? Así es. No, pues tengo así un punto, ¿verdad? Importante. Como dice la pastora, ¿verdad? Debemos de cuidar nuestra salud, porque muchas veces como mujeres a veces nos dedicamos tanto al hogar, a ser amas de casa, ¿verdad? Pero sobre todo, antes que todo, ¿verdad? Buscar a Dios. Olvidarnos de los quehaceres, olvidarnos de que si esto, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a medir nuestros tiempos, pero nunca dejando a un lado a Dios. Nunca dejando a un lado a Dios, porque muchas veces como mujeres andamos como Marta, ¿verdad? Afanadas y turbadas por los quehaceres, por la comida, pero siempre debemos dedicar un tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque pues es el único que puede cambiar nuestras vidas, nuestro hogar, nuestro matrimonio, ¿verdad? Otro punto, ¿verdad? Que cuando nosotras cambiamos, por ejemplo, en este proceso que yo pasé, cuando nosotras cambiamos, algo también se rompe en nuestros hijos.
Yo Amén. lo pude ver en mi pequeña, ¿verdad? Porque cuando yo no buscaba a Dios, ahora sí que con el corazón o estaba afanada por otras cosas, yo le decía a mi hija, o sea, yo imponía a mi hija de, lee la Biblia, esto y el otro. Sí, Entonces, cuando Dios sé. trae la sanidad a mi vida, yo puedo ver cómo mi hija se vuelve con ese corazón agradecido a Dios. A lo mejor de decir sanó a mi mamá, no sé, ¿verdad?, que haya pasado por su mente, pero pude ver un cambio en ella. Entonces muchas veces, como nosotras somos las que mayormente pasamos tiempo con nuestros hijos, somos aquellas que influenciamos a que nuestros hijos hagan o no hagan. Entonces, pues yo las invito, ¿verdad?, a todas las mujeres a que primeramente busquen a Dios por sobre todas las cosas, que su primer lugar siempre sea Dios. Porque muchas veces, como le digo, ponemos en primer lugar a nuestros esposos, a nuestras hijas, a nuestra familia, a nuestros quehaceres. No, mujeres, pongan a Dios en primer lugar, que cuando nosotros aprendemos a poner en primer lugar a Dios, Él ahora sí que añade todo, añade un esposo diferente, añade unos hijos cambiados, unos hijos transformados, añade salud, añade economía, y no lo buscamos por eso, ¿verdad? Pero hay que buscarlo primeramente por amor, por agradecimiento, porque sin Él pues no somos nada, ¿verdad? Así necesitamos es. A Dios en todas las áreas de nuestra vida. Sí, de verdad que sí, usted tiene toda la razón, amiga, hermosa, preciosa, hermosas doncellas guerreras, primordialmente tenemos que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de la vida, si no la da, Él es el dueño quien decide hasta cuando ya termine aquí en este mundo. ¿Usted está segura de que puede seguir el día de mañana, amanecer y irse con Cristo? Yo le pregunto, yo me he hecho esta pregunta y a veces, como dijo la pastora, ¿verdad?, de que nos afanamos tanto en otras cosas que nos olvidamos de Dios. Y en este tiempo, como lo he dicho, ¿verdad?, es aprovechar estas redes sociales para que llegue a quien aquella mujer lo esté necesitando, aquella mujer que esté desesperada, que no haya qué hacer, que dice, yo ya no puedo más, hasta el grado de que dice, me voy a quitar la vida porque no hallo la salida. Y Dios es tan bueno que, como dijo, ¿verdad?, mi amiga Jessica, que verdaderamente necesitamos buscar a Dios y poner a Dios en primer lugar, y lo demás vendrá por añadidura. Si tienen una petición, envíela, nos quedan unos minutitos ahí para ya dar por terminado el programa. Hermana, si usted desea que oremos, que la pastora Jessica ore también, alguna necesidad que usted tenga en cuanto a su salud o con su familia o con su esposo, pues envíela. Por aquí, pues paso a saludar, a cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados. Gracias por ese, pues bueno, que siempre están ahí al pendiente del programa. Dios, gracias. No olvidemos que Dios es Dios y Él es el único, el dueño de todo, ¿verdad? Y gracias, pastora Jessica, gracias por el tiempo, por haber apartado el tiempo de venir aquí al estudio, de cabina de aquí de Roca Live. Y hermanas, doncellas del Señor, busquemos al Señor, no nos olvidemos, no esperes a que llegues a tener una enfermedad o que llegues a pasar por un desierto en la cual tú digas, no sé qué va a pasar conmigo, tengo miedo a morir, qué va a pasar con mi esposo, qué va a pasar con mis hijos, sobre todo nuestros hijos, que es lo que Dios quiere que entendamos, que cuando Dios pone un llamado en ti, es para que tú voltees y digas, aquí estoy, papá, aquí estoy, Dios, usa mi vida para ser de bendición, para seguir siendo de bendición a cada una de todas y cada una de las mujeres. Recordemos, como lo he dicho, el jefe del hogar es el hombre, el varón, sí, pero nosotras somos sus ayudas idóneas, amén, ayudas idóneas, amén, porque imagínense, aleluya, hace días pasados que fui a compartir una conferencia de mujeres, compartía, mi espíritu venía a mí y me decía, comparte esto a las mujeres. Y yo recuerdo, pastora, que en esa iglesia, en Tesoros en el Cielo, Dios les bendiga, si nos están viendo, yo
pues más que nada, como les dije, esto no va a ser una prédica, sino va a ser como una charla entre amigas, porque a veces es necesario que nosotras mismas nos exhortemos con amor y todo, pero que entendamos algo, que Dios tiene un propósito para nuestra vida, ¿verdad? Amén. Por eso Dios nos creó. No crea que nos creó por, ay, no, pues a ver en qué le ayuda a ese hombre, porque ese hombre nomás está tirado ahí. No, 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 nos creó para animarlo, para darle, ¿qué? Alegría, para decirle, tranquilo, todo va a estar bien. Nada de recibirlo ahí, ay no, pues espérame, ¿por qué no llegaste? Y ahí preparadas con el sartén para dar el golpe. No, ¿verdad que no? Entonces yo decía en ese momento, en ese compartimiento de la confraternidad de ahí de mujeres, le decía yo a cada mujer, le preguntaba, ¿verdad? Y unas decían, ay, pastora, pues es que algo muy íntimo. No, no, estamos aquí platicando entre amigas porque es necesario sacar lo que tú tienes adentro para que entre esa liberación y Dios pueda actuar como Él quiere hacer en tu vida. Y yo le decía a una y le decía, a ver, hermosa, preciosa, ¿usted qué hace cuando su hijo llega de la escuela todo sucio con el uniforme blanco? Usted lo manda muy limpio y llega todo sucio. No, pues lo regaño. Ah, no, pero no le digo nada, nada más le digo que se vaya para allá. Ah, mire qué hermosa, ¿verdad? No, es una mamá muy amigable y muy hermosa porque no le dice nada. Así Dios es con nosotros. Así Dios quiere sacar esa suciedad que tú tienes dentro de tu corazón. Todo aquello que está impidiendo para que tú seas liberada, tú seas liberado, para que puedas tener esa vestidura blanca que el Padre Eterno te quiere entregar. Esa vestidura blanca para que tú resplandezcas en medio de las tinieblas. Y a veces pasa de que manda enfermedad, manda porque Dios lo permite. El diablo no nos puede tocar, en el nombre de Jesús reprendido, aleluya, no nos puede tocar si Dios no se lo permite. Y si eso pasa cuando verdaderamente nos descuidamos de tener que, como dijo la pastora, esa comunión con el Padre Eterno. Entonces es necesario buscar a Dios. Amén. Es necesario arrepentirnos. Mire que el tiempo se está acabando. Nadie sabe el día ni la hora. Y como dijo, ¿verdad? Nos afanamos tanto en otras cosas y nos olvidamos de verdaderamente de Dios. Yo, por eso yo digo y siempre he dicho, pastora, yo le agradezco a Dios por la vida. ¿Por qué? Porque eso pasó hace 8 años, fíjese. 8 años en los cuales mis hijos estaban pequeños, me secuestraron, me llevaron. Yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Me llevaron a ese monte baldío donde me iban a matar porque era la orden. Y Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, esa arma la trabó, que no salió ninguna bala. Y mis hijos estaban chiquitos y yo no sabía si iba a regresar o no. Y ahora yo les digo, pónganse a pensar, meditemos. Y yo también, ¿verdad? Medito. Digo, ¿qué hubiese sido de la vida de ellos o de mi esposo si yo no estuviera? Lamentablemente, de seguro se hubieran ido al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque verdaderamente necesitan la mamá para todo. Mamá, oye, fíjate que me duele la panza, nuestros hijos. Oye, mamá, me duele la cabeza. Oye, mamá, oye, ¿cómo ves? Y a veces nuestros esposos, a veces también nos ocupan y nos necesitan tanto que dicen, oye, mira, fíjate que me pasó algo aquí en el dedo, me corté, no sé, ayúdame. Y porque muchos hombres, ¿verdad? Se asustan y dicen, ay, la sangre me está saliendo, más que no puedo, ayúdame, ¿verdad? Y nosotras, ¿qué hacemos? Tranquilo, mi amor, aquí estoy, a ver, yo vengo y te curo, ven, vamos al doctor, ¿verdad? Entonces, somos primordiales, somos importantes y mujeres, atendámonos, vayamos al médico, debemos de hacernos ese chequeo, no porque dudemos de los milagros o de la grandeza de Dios, no, es algo fundamental para que nosotros lo practiquemos en nuestra vida. Así es que, hermanita, pastora, amiga, pues algo que desees decir antes de dar por terminado aquí este programa. Pues invitarlos a el día 14 y 15 de febrero. Tenemos campaña en la iglesia, ¿verdad? Bueno, a un costado de la iglesia, en las canchas. 14 y 15 de febrero nos acompaña el profeta Aarón Barrientos. Los invitamos, ¿verdad? Sabemos que Dios es el que va a hacer la obra, ¿verdad? Pero Dios usa a su siervo. Entonces, pues los invitamos los días 14 y 15 de febrero a las 6:30 de la tarde.
vayan por su milagro, pero sobre todo vayan a buscar a Dios. Amén. Ay, claro que sí, yo voy a ir primeramente Dios ahí apoyando aquí a nuestros pastores, ¿verdad? Amén. Que la verdad Dios ha permitido el conocernos, el interactuar y como digo, son conexiones del reino que papá solamente Dios nos une, amén. Por aquí, pastora, hay una petición de una gran fan que nos sigue en el programa, gracias, saludos. Leslie Hernández dice, pido una oración por mí, yo quiero buscar más a Dios, yo quiero servirle más a Dios. Y la hermana de Hawái, dice que es de Hawái, también dice, yo sé que Dios hace milagros, aleluya, aleluya. También nuestra hermanita, del municipio de García, la conozco en persona, además que aparece como Dani Cruz, dice, por favor, pido oración porque una de mis hijas vuelva a los brazos de Jesucristo, los únicos brazos seguros. Claro que sí, porque Dios es un Dios de milagros, de restauración, y yo sé que Él va a hacer algo para que su hija vuelva amada. Yo sé que Dios, Amén. ¿por qué? Bueno, nuestros hijos son hijos de promesa, ¿verdad que sí, pastora? Yo creo en su poder, yo creo en su palabra, y yo sé que ellos están viviendo sus procesos, su tiempo, y en el tiempo de Dios así va a ser. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, tengo por aquí en mi mensaje en privado, aleluya, gloria a Dios. Tengo aquí, digo, se llama Valeria Domínguez. Hola, yo soy de Monterrey, a mí me detectaron cáncer, pero yo quiero tener esa fe como dijo la hermana. Yo quiero que Dios me sane. Oren por mí. Valeria, se llama Valeria. Y bueno, y más peticiones que envían. Y pastora Yes, pues le invito a que haga la oración para con estas hermanas. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora, Señor, estamos aquí, Señor, una vez más, Señor, reconociendo, Padre, que eres tú, Señor, el que hace todo. Reconociendo, papá lindo, que tú, Señor, eres el Dios, Señor, de lo imposible, Padre. Tú haces todas las cosas posibles, Señor. Creemos, Señor, que para ti, Padre, no hay nada imposible, Padre, que tu poder es grande, papá lindo. Hoy en esta hora, Padre, queremos interceder, Señor. Primeramente, Señor, por la vida, Señor, de nuestra hermana, Padre, Leslie Hernández, papá lindo. Tú conoces el corazón, Señor, de mi hermana, papá lindo. Tú sabes, Padre bendito, el anhelo, Señor, y el deseo, Señor, de buscarte, Padre. Hoy ella, Señor, pide, Señor, esta oración, papá lindo, creyendo, Padre, que tú, Señor, estás haciendo ya algo en su corazón, papá lindo, porque ella está declarando, Padre, que ella quiere buscar más de ti, Señor, conocerte, Padre, buscar más de tu presencia, papá lindo. Hoy te pido, papá lindo, que avives, Padre Santo, el fuego, Señor, en su corazón, papá, que ella empiece, Señor, a sentir, Padre, ese deseo, Padre, de orar, Padre, de escudriñar tu palabra, Señor, ese deseo, Padre, de conocerte, Padre, de buscarte, Señor, en la intimidad, papá lindo. Pon en ella, Padre Santo, el anhelo, Padre Santo. Pon en ella, Padre Santo, ese corazón, Padre Santo, que anhele, Señor, buscarte, Padre, un corazón agradecido, papá lindo. Asimismo, Padre, en esta hora, Padre, te pido, Señor, por la vida de mi hermana, Padre Santo. Ella, Padre Santo, está pidiendo, Señor, que su hija vuelva, papá lindo, que vuelva a buscarte, Señor, que vuelva, quizás, Padre, en algún momento, Señor, ella te sirvió, te conoció. No conocemos, Padre Santo, su situación, Padre, pero tú sí. Hoy te pedimos, papá lindo, que sea usted, Padre, obrando, Señor, en la vida de esa joven, papá lindo, que sea usted, Padre Santo, poniendo, Padre, en su corazón, Padre Santo, ese deseo de buscarte, Padre, ese deseo, Padre Santo, de regresar, Padre, a casa, de regresar a ti, papá lindo. Asimismo, Padre, yo te pido, Señor, por la vida, Señor, de mi hermana Valeria Domínguez, Padre. Yo creo, Señor, en que tu poder es tan grande, papá lindo, y que tú, Señor, a veces permites, Señor, diferentes enfermedades en nuestras vidas, Señor, con un propósito, Padre. Hoy te pido, Señor, que pongas en ella, Padre Santo, también ese deseo de buscarte, papá lindo, porque cuando nosotros te buscamos, Señor, con un corazón, Señor, humilde y agradecido, papá, tú cancelas, Padre, toda enfermedad, tú quitas toda enfermedad, tú quitas todo, Padre, lo que el enemigo, Señor, quizás quiera traer a nuestras vidas, papá lindo, o lo que tú permites, papá lindo,
lindo. Hoy te pido, Señor, en esta hora, Señor, que sea usted, Señor, obrando, Padre, y que traiga sanidad, Padre, en la vida de mi hermana, Padre, Valeria Domínguez, Señor. Declaramos, Padre Santo, que tú puedes quitar ese cáncer, papá lindo, que sea usted, Señor, haciendo la obra, papá lindo, en ella, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Asimismo, Padre, te pedimos, Señor, por cada petición que quizás por el tiempo, Señor, no podemos leer, no podemos, Señor, orar, Señor, por ellas, pero tú ya las conoces, Padre Santo. Declaramos sanidad, Padre, declaramos restauración, declaramos libertad, declaramos, Señor, que tú levantas aún al caído, papá. Declaramos, Padre Santo, que todas aquellas personas, Padre Santo, que están pasando por un proceso, una enfermedad, una dificultad, problemas matrimoniales, Padre, tú empiezas a obrar primeramente en sus corazones, Padre, para que puedan entender, Padre, el porqué de cada situación, Padre, y así tú puedas hacer, Padre, la obra en ellos, Padre, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén y amén. Gracias, papito, gracias. Muchas gracias. Agradecemos a todos y cada uno de los hermanos y hermanas que estuvieron interactuando a través de Roca Live y de Mahanaim, y también que se conectó, bueno, más tardecito, yo creo en unos minutos se conecta Radio Fortaleza en Río Bravo. Entonces, gracias, amiga, gracias, muchas gracias por la invitación. Por ese compartimiento de ese testimonio tan hermoso, ¿verdad? Para que mujeres no olvidemos la fe depositada en Dios, que Dios es el único, porque Él es un Dios de milagros. Así es que, pues muchas gracias, Dios me les bendiga, no se pierdan la transmisión. El día lunes vamos a estar aquí compartiendo palabra. Primero Dios, y tenemos invitado un ministerio infantil, porque también Mujer de Guerra trabaja con los niños, amén, los niños, amén, que son el futuro, aleluya, de la nación, y donde Dios también dice, no te olvides de los niños, porque la palabra de Dios también menciona que tenemos que ser como niños para entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Que el Señor me les bendiga, gracias, saludos y bendiciones, sigan adelante en el Señor y no se olviden que Cristo les ama. Amén. Dios bendiga. Bendiciones.